En el ministerio trabajas con personas. Las personas definen tu ministerio y tu propósito. Trabajas con miembros del equipo. Estás alcanzando a personas. Y cuando trabajas con personas, trabajas con la humanidad, lo que significa que hay cierto grado de quebrantamiento en ello. Y esto significa que para un líder deben tener lugar conversaciones difíciles. En Pillars nos enfocamos mucho en este importante tema de la resolución de conflictos y parte de eso es la disposición de un líder para tener conversaciones difíciles. Así es como Pablo escribió sobre esto en Efesios capítulo 4, versículo 15. Él dijo, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo aspecto el cuerpo maduro de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo deja muy claro que la madurez a la que las personas crecen en Cristo depende en parte de hablar la verdad en amor. Y eso significa que debemos prepararnos para tener conversaciones difíciles. Las conversaciones fáciles, las conversaciones visionarias, las conversaciones de alegría, forman parte de nuestra comunicación con las personas. Pero las conversaciones difíciles, a veces las evitamos y no podemos hacer eso, porque las conversaciones difíciles nos dan la oportunidad de ver realmente a las personas, como escribió Pablo, crecer en Cristo. Las conversaciones difíciles no puedes postergarlas. Si esperas demasiado, la conversación se vuelve cada vez más difícil. Las conversaciones difíciles no pueden ser espontáneas, como en el momento, porque muchas veces, cuando eso sucede, no estás bien preparado y empiezas a decir cosas de las que luego te arrepientes. En las conversaciones difíciles, tienes que tener cuidado de que no se llenen de demasiados temas diferentes. Debes ser enfocado y directo. Esta es la conversación difícil que necesito tener con esta persona. Me voy a preparar. Como líder, tienes que observar a las personas y ser capaz de prever aquí es hacia dónde van. Esta es la dirección que están tomando. Así que me voy a preparar para guiarlos de una mejor manera para que puedan crecer. Pero eso requerirá ítem 1. Conversación difícil. Tenemos que determinar algunas de las cuestiones prácticas que influyen en gran medida en el momento en que tenemos una conversación difícil. ¿Cuándo debería tener lugar? Por ejemplo, cuando hay un momento de mucha carga emocional, normalmente en ese momento no es lo mejor tener una conversación difícil. Esperas hasta que las emociones se calmen y las personas estén más razonables. Entonces puedes tener una conversación difícil y bien informada. El lugar donde tienes esa conversación también importa. Algunas conversaciones difíciles son mucho mejores si se llevan a cabo mientras das un paseo por la colina. Algunas conversaciones difíciles necesitan tener lugar en una oficina. ¿Dónde lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Quiénes están involucrados en la conversación? A veces, las conversaciones no deberían ser solo entre tú y otra persona, sino que otra persona debería estar presente. Todos estos son factores importantes, según el tipo de conversación difícil que necesitas tener, y vamos a ver 5 tipos de conversaciones difíciles que existen. Es importante, dependiendo del tipo de conversación que tengas, que te mantengas enfocado en el propósito, porque es muy fácil que la otra persona te lleve en diferentes direcciones. El momento de la conversación, ¿cuánto debería durar? ¿Qué tan breve debería ser? Todas estas variables las planificas para que cuando entres en una conversación difícil, estés lo mejor preparado posible para guiar a esa persona hacia la madurez en Cristo. Y aunque sea una conversación difícil, en algún momento mirarán atrás y estarán agradecidos de que alguien tuvo el valor y el amor de decir la verdad con amor. Así que veamos 5 tipos de conversaciones difíciles en las que, como líder de ministerio, te verás en la necesidad de participar. Las conversaciones difíciles, por lo general, somos nosotros quienes las iniciamos, porque somos quienes cuidamos de esa persona y vemos lo que está ocurriendo en su vida. La primera conversación difícil que tienes es lo que yo llamaría una conversación de transición. Eso ocurre cuando tienes que remover a alguien de un rol específico que ocupa en el ministerio. Ahora, esto puede parecer una conversación muy difícil y a simple vista puede parecer algo cruel de hacer. ¿Cómo podrías removerlos de su
rol? Existen diferentes razones por las que esto debe suceder. A veces que esa persona esté en ese rol no es saludable. A veces su vida no refleja el nivel de madurez que se necesita para ese puesto. A veces simplemente no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno. Y sea cual sea el caso, sabes que necesitan ser removidos de ese puesto. Es importante que reconozcas eso y te prepares para esa conversación difícil. Y lo que te ayudará al entrar en esa conversación es recordar que removerlos de ese rol, hacer esa transición, es para su propio bien. No están prosperando en ese puesto. Ese rol no les está ayudando a acercarse más a Cristo. No están viendo que sus verdaderos dones se manifiesten. Así que en la superficie puede parecer que es una conversación de transición difícil, que es insensible y cruel. En realidad no lo es. En realidad es lo mejor para ellos, que sean removidos de ese puesto y colocados en otro donde realmente puedan prosperar. De manera práctica, cuando tienes una conversación difícil sobre una transición, es importante que no sea una conversación colaborativa. No estás buscando su opinión. Puede ser una conversación, pero tienes que entrar en ella, habiendo tomado ya la decisión. Y cuando hables con ellos, sé claro sobre la razón, para que puedan entenderla. Puede que se molesten, pero al menos entenderán de qué se trata. Y asegúrate, especialmente si son empleados, de tener todos los aspectos legales bien organizados. Una transición es una conversación difícil, y muy a menudo los líderes esperan demasiado tiempo. Y muy a menudo se interpreta erróneamente como algo cruel. Pero cuando te sientas, si estás preparado y tienes una razón clara de por qué debe ocurrir la transición y puedes explicarles cómo esto realmente es para su bien y cómo en realidad les ayudará. Eso hará que esa conversación difícil sea lo más efectiva posible, mientras los acompañas hacia la siguiente etapa de su ministerio. Hay una segunda conversación difícil que necesitas tener, y esta es una conversación difícil sobre el carácter. Esto ocurre cuando alguien que está dentro de tu esfera de influencia, un miembro del equipo o alguien a quien estás alcanzando, necesita madurar en su carácter. Por lo general, se trata de una actitud que alguien tiene. Esta es una conversación difícil porque los estás juzgando. Hay un lugar en las Escrituras donde los líderes juzgan a las personas, los evalúas, ves en qué punto se encuentran. No puedes ayudarlos a avanzar en su crecimiento. Si no evalúas realmente dónde están, y algunas personas tendrán malas actitudes. A veces es por la etapa de la vida en la que están, por las dificultades que están atravesando. Otras veces simplemente no están listos ni dispuestos a cambiar, y alguien necesita sentarse y hablarles la verdad con amor respecto a su carácter. Esto se vuelve realmente importante, que lo preparemos, porque cuando hablas con las personas sobre mejorar su carácter, van a sentirse rechazadas. Y esta conversación difícil sobre el carácter rara vez es una sola conversación. Una conversación de transición muchas veces es una sola conversación, pero una conversación sobre el carácter implica varias conversaciones. Así que en esa primera conversación no intentas abarcar todo. Te enfocas en cómo puedes ayudarlos a comenzar con mejores prácticas en su carácter. Prácticamente, cuando te reúnas con ellos, asegúrate de usar las Escrituras para que puedas mostrar que esto no es solo tu opinión, sino que puedes demostrar en la Biblia cómo necesitan crecer. Asegúrate de llevar ejemplos claros y vívidos, donde hayan mostrado algunos problemas de carácter en ese aspecto. Y luego haz preguntas para indagar por qué no existe esa madurez. Cuando te sientes con ellos en esa primera conversación y quieres ser claro, diciendo, esto es de lo que vamos a hablar. Y vas a dar ilustraciones claras que has visto que ellos han manifestado en el pasado reciente y vas a presentar escrituras claras. No lo vas a hacer de una manera juzgona, aunque sí estás evaluándolos. Estás hablando la verdad con amor e invitándolos a esa conversación, sabiendo que habrá múltiples conversaciones, pero vas a tratar con su carácter
Y esa es una conversación difícil. Hay una tercera conversación difícil que es importante que tengas. Esto es cuando tienes una conversación para resolver un problema. Esto suele suceder con miembros del equipo de ministerio. Están trabajando juntos en el ministerio y hay un problema. Algo no está siendo efectivo, no está funcionando, sea cual sea el programa que estén liderando. Y tienes que tener esa conversación difícil en la que vas a abordar la estrategia y el programa con el líder. Honestamente, de todas las conversaciones difíciles, probablemente esta sea la más fácil porque no se trata tanto de ellos, sino del trabajo y el programa. Pero muchas veces, aunque sea la más fácil de las conversaciones difíciles, los líderes dudan en hacerlo. Si esperas demasiado para tener esta conversación difícil, entonces sucederán algunas cosas. Esa persona se sentirá cada vez más desencantada, se sentirán cada vez más frustrados. Muchas veces, esas personas renuncian a su puesto de liderazgo porque no hemos tenido la conversación difícil para ayudar a resolver estratégicamente un problema con el que están lidiando, o intentarán encontrar soluciones por su cuenta, empeorando la situación. Así que tienes que tener esta conversación difícil, enfocada en la resolución de problemas. Cuando tengas esta conversación, haz que esté centrada en el programa, no en la persona. No lo hagas sobre ellos y su liderazgo. Hazlo sobre el programa y lo que el programa intenta lograr. Esto hará que participen contigo. Ambos están trabajando por el mismo objetivo. Ambos están trabajando por la misma causa. Si hay un problema de liderazgo, entonces esa es otra conversación difícil que debes tener. Pero en esta conversación difícil, debes ir preparado para hablar sobre el programa. De manera práctica, haz que esta conversación sea colaborativa. Avísales con anticipación antes de la conversación. Oye, me gustaría hablar contigo sobre algunas de las dificultades que estamos teniendo en este programa. Utiliza el pronombre plural nosotros, no tú, para que se den cuenta de que estás ahí con ellos, ayudando a resolver este problema y ayudando a encontrar una solución a lo que está ocurriendo. Cuando tengas esta conversación difícil, ellos estarán ansiosos por tenerla. Puede que sea la única conversación en la que realmente estén ansiosos por participar porque les estás dando una bendición, estás diciendo la verdad con amor y juntos están encontrando una solución que les permitirá sentirse más exitosos, más realizados y desempeñarse mejor en su trabajo. Hay una cuarta conversación difícil. A esta la llamo la conversación difícil confesional. Esto es cuando necesitas escuchar e invitar a alguien a admitir un pecado. Por lo general, lamentablemente, las personas no vienen a nosotros para confesar sus pecados. Necesitan ser llevados a ese espacio donde puedan hacerlo. Y muchas veces, como líder, tienes la sensación de que esta persona está luchando en algún área. Puede que tengas un conocimiento claro de que están teniendo dificultades en esa área y debe ser alguien que se preocupe lo suficiente por ellos como para decir la verdad con amor, específicamente sobre el pecado en su vida. Para hacer esto debes tener este corazón lleno de gracia. Sabes, siempre hablamos de tener conversaciones difíciles con gracia y verdad, pero Jesús enseñó una parábola sobre la gracia, la verdad y el tiempo. Hay un encargado de un viñedo con un árbol y el dueño dice, ¿sabes? El árbol no está dando fruto, simplemente córtalo. Y el encargado del viñedo miró al dueño y le dijo, dame un año más, para restaurar este árbol y que vuelva a dar fruto. Y lo que Jesús está enseñando a sus seguidores es que no se trata solo de gracia y verdad, sino de gracia, verdad, y tiempo. Dame un año más. Esta conversación difícil que trata sobre la confesión de un pecado no es solo gracia y verdad, sino que a veces también necesitan tiempo para superar y atravesar eso, y todo comienza en el momento de la conversación, donde hay humildad y un reconocimiento de ello. De manera práctica, cuando entres en una conversación difícil sobre la confesión de un pecado, haz preguntas. Profundiza más allá del pecado. Muchas veces, el pecado surge como resultado del estrés, la ansiedad o el miedo. ¿Qué falta en su relación con Jesús?
que les está llevando a pecar, extrae esa información. Y si el pecado es de cierta naturaleza y tú eres hombre y la otra persona es mujer, asegúrate de que haya otras personas presentes en esa conversación. A menudo, ese tipo de conversación necesita la presencia de otro líder espiritual de confianza. Es una conversación muy difícil, pero es necesaria. Como líderes, asumimos la responsabilidad de hacerlo. Parte de esa conversación, de hecho, ocurre incluso antes, cuando tienes conversaciones difíciles sobre la tentación. Muchas veces, como no hablamos sobre la tentación, ni la abordamos. Eso termina conduciendo al pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu equipo hablaron sobre esto es con lo que estoy siendo tentado? Jesús le contó al mundo con qué estaba siendo tentado como ejemplo, para que nosotros también tengamos conversaciones difíciles sobre la tentación, lo cual realmente nos ayuda luego con las conversaciones difíciles. Sobre la confesión, hay una quinta y última conversación difícil que debes tener, y es el tipo de conversación en la que necesitas interrumpir a alguien en el momento. Escucharás a uno de los miembros de tu equipo hablando con otro miembro, y lo que están diciendo es chisme. Y muchas veces dejamos pasar eso debido a la incomodidad del momento. Pero necesitamos ser líderes que detengan a una persona en medio de lo que está haciendo para que no continúe y hablar la verdad con amor, de modo que no sigan haciendo lo que están haciendo. Esa es la conversación difícil que ocurre en el momento y para la que no estabas preparado en absoluto. Y la razón por la que esta conversación es tan importante es que muchas veces no se trata de grandes problemas, sino de cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas moldean la cultura. Si un miembro del equipo está chismeando con otro miembro del equipo o está hablando negativamente sobre otro aspecto del ministerio, si interrumpes eso y dices, escuchen chicos, este lenguaje no glorifica a Dios. Estás aprovechando la oportunidad para moldear la cultura del equipo y sus valores. Si no los interrumpes con esa conversación difícil, la situación empeorará. Si su práctica inapropiada, que ahora no es tan grave, no se detiene, aumentará. Prácticamente, cuando tengas una conversación difícil en la que simplemente interrumpes a alguien que está haciendo una mala práctica, hazla breve, directa y refuérzala con amor al final, para asegurarte de que entiendan. Chicos, vamos a ser un equipo transparente. Vamos a ser un equipo que dice la verdad y nos amamos unos a otros. Cuando trabajas con personas, ellas van a tener dificultades. Tú también vas a tener dificultades. Y eso significa que como líderes, si vamos a ayudarles a crecer hacia la madurez, como Pablo escribió en Efesios, tendremos que tener conversaciones difíciles. Prepárate para ellas. Sabe que van a llegar y que forman parte de un perfil de liderazgo que ayuda a las personas a crecer. Y mi comentario final es este. Asegúrate de tener personas en tu vida que estén dispuestas a tener conversaciones difíciles contigo, porque nosotros como líderes somos tan humanos como aquellos que sirven con nosotros. Asegúrate de que haya personas a quienes les hayas dado permiso para decirte, escucha, si necesitas tener una conversación difícil conmigo, te doy permiso para hacerlo. Así todos creceremos hacia la madurez en Cristo de la que habla Pablo. Trabajamos con la humanidad. Somos humanidad. Y eso significa que debemos estar dispuestos a tener estas conversaciones difíciles con gran intencionalidad, con mucha sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, sabiendo que por más difíciles que sean, por más incómodas que resulten, y aunque a veces no funcionen de inmediato, estamos siendo fieles al Señor y fieles a esta persona al estar dispuestos a entrar en su ámbito de vida y tener una conversación difícil que los llevará a la madurez.